Hola a todos. En este video hablaré sobre el equilibrio de una partícula. Para entender la idea esencial detrás del principio del equilibrio de la partícula, habrá que entender primero algunos conceptos básicos. Es por eso que primero expondré las características de un vector y las leyes de Newton. ¿Qué es un vector? Es una expresión matemática que se caracteriza por poseer magnitud y dirección. Se expresa gráficamente mediante una flecha, por lo que la magnitud queda definida por su longitud y la dirección que resulta ser su orientación en el espacio. Cantidades físicas como la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, por nombrar algunas, al poseer magnitud, dirección y sentido, se expresan matemáticamente como vectores. Suma de vectores. Para sumar dos vectores podemos hacerlo por diversos, que son muy útiles cuando los vectores se encuentran en un plano, como el método gráfico o el trigonométrico. Sin embargo, el método más utilizado para sumar y en general para realizar cualquier operación vectorial es el analítico o vectorial. Para poder utilizar este método, primero debemos descomponer la cantidad vectorial en sus componentes rectangulares. Sus componentes rectangulares resultan ser f de x, f de y y f de z, que no son más que la descomposición de la fuerza en los ejes coordenados f, y y z. Cada componente rectangular representa una parte de la magnitud de la fuerza que se distribuye en cada eje coordenado. La manera de calcular los componentes rectangulares de una fuerza dada es por medio de sus cosenos directores, que no son más que los cosenos de los ángulos alfa, beta y gamma, los cuales se forman entre la fuerza y el lado positivo de los ejes coordenados x, y y z respectivamente. Las leyes de Newton. Primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme en tanto no existe alguna fuerza externa que altere dicho estado. Segunda ley de Newton. Si a un cuerpo o partícula se le aplica una fuerza, dicha partícula o cuerpo adquirirá una aceleración con la dirección y sentido de la fuerza aplicada. Dicha aceleración tiene además una magnitud directamente proporcional al modo de las fuerzas e inversamente proporcional a la cantidad de la masa del cuerpo. Tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, aplicada sobre la misma línea de acción, pero con una dirección rotada de 180 grados respecto a la fuerza original. Principio de equilibrio. Dos fuerzas están en equilibrio cuando su suma vectorial es nula, lo cual se cumplirá siempre y cuando muchas fuerzas tienen igual magnitud y direcciones opuestas. Condiciones de equilibrio. En conclusión, la condición de equilibrio de una partícula es que se anule el resultante de las fuerzas que actúan sobre ella, donde el segundo argumento de la fuerza es la velocidad, que será nula en una posición de equilibrio. Gracias, hasta luego.